Ya, compadre, aquí estamos de vuelta en la transmisión. Bueno, y continuando con lo que se está exponiendo hoy, esto es FreeMusicRadio.com. Nos puedes encontrar por medio de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, donde quiera que estés, pone play y escúchanos. Y para terminar, para concluir este capítulo, te quisiera recordar uno de los pasajes de la historia de los Beatles. Sin duda ellos han sido parte importante también en la radio y han sido tema de conversación en otros capítulos. Exacto. Pero hoy vamos a comentar uno de los pasajes en su historia escrita con páginas de oro. Vamos al capítulo o al top número 3, el álbum número 3 de los Beatles, que comienza por allá en 1964. Y estoy hablando de ese momento en el cual ellos eran o se estaban convirtiendo en la banda más popular. Iban de regreso de Estados Unidos con un proyecto de cine debajo del brazo. Y bueno, nace esa pregunta, la banda sonora que tiene que adornar el proyecto. Y así fue cuando nace A Hard Day's Night. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, como te comentaba, los Beatles iban regresando a Estados Unidos de un viaje simplemente espectacular. Iban saliendo de Liverpool, cruzaron el continente, continuaron este éxito por Estados Unidos, regresaron, pero con una consulta, con una idea en la cabeza. ¿Cuál era? ¿Cuál era el proyecto mediático a construir? Recordemos que en ese entonces ellos les nace esta idea debido a Walter Chenson, que les propone hacer una película, pero ellos vieron la propuesta de películas que tenían los artistas en ese entonces, y si nos ponemos en situaciones veremos también a Elvis Presley, que aún estaba haciendo música y también tenía películas en ese entonces. Los Beatles miraban las películas de Elvis Presley, pero consideraban que tenían fallos en el guión, y eso era lo que ellos no querían en su película. Podríamos decir que los artistas de esa época comenzaron también una nueva carrera cinematográfica oculta entre ellos. De hecho, es correcto. Los Beatles estaban tomando una tendencia que estaban haciendo los artistas, pero del tomo de Elvis Presley. Entonces estaban avanzando a un nivel un poco más allá. Era el tercer. Correcto, compadre. Y como te comentaba, era el tercer disco. Habían lanzado anteriormente Please Me y With the Beatles. 2 discos en un año. Y esa era la meta que ellos tenían, lanzar 2 discos por año. Entonces pasaba 1964 y crean una batería de canciones que vendrían a ser las bases del disco entre enero y marzo, para lo que sería su primer trabajo de material original, o sea, sin covers, cosa que sus 2 discos anteriores contaban, de los cuales, por ejemplo, te puedo contar Twist and Shout, que es un tema que estaba sonando en ese entonces cuando está sucediendo esta historia en FreeMusicRadio.com. Buena. Si te posiciono, también te puedo contar que los Beatles eran en ese entonces unos cabros emprendedores. Eran unos pinganillas, pero no simplemente eran los cabros que estaban emergiendo de Liverpool. Para ese entonces ya era el referente más grande de Gran Bretaña y estaban conquistando Estados Unidos. Podemos ver eso en su éxito, el primero que tuvo la banda, que se llama I Wanna Hold Your Hand, que logró el número 1, el primero de la banda. Oye, pero ese es un pedazo de tema. Yo con esa canción iba paseando por el centro pensando
en la liga, la verdad. Quiero tomar tu mano. Yo cuando escuchaba esa canción igual era como... Me daba como esa impresión de mujeres hablando inglés. Algo así, no sé por qué, era como que decía, I wanna hold your hand. Y fue como de, ¡oh, twist! Igual ese sentido de que, como comentabas antes, estas personas así valen bastante porque ellos hacen algo bien y se exigen, pero también ven falencias en otras cosas y dicen, oye, ¿sabes qué? No es que nos sobre el tiempo, pero ¿sabéis qué? Yo quiero que esto mejore. Y si nos van a contratar para algo mediocre, hagamos algo mejor. Claro. No, y aparte que si tú te das cuenta, lanzar 2 discos por año es bastante trabajo. O sea, yo por lo que estuve viendo algunas compilaciones ahí de música, además de lanzar 2 discos por año, no era todo el trabajo total que hacían, algunas canciones quedaban excluidas. Incluso habían discos que lo lanzaban a fin de año, pero lo lanzaban primero, y el que estaba primero lo lanzaban después, y así varias cosas. Yo lo admiro porque se nota que eran bastante trabajólicos, ¿sí? Sí, correcto. Sobre todo en esa época, donde era la época donde ellos eran, como te digo, unos niños, unos cabros, que estaban buscando palpar su energía en las canciones, y lograron ese éxito, I Wanna Hold Your Hand. Tal cual como dice Lyrics, es como una especie de twist que también te hace recordar un poco el amor, ¿no? Llevar la mano, hold your hand, pero también muchos papás le han dedicado este tema a sus hijos. También. Bueno, claro, recordemos también que este fenómeno, los Beatles, se presenta en Estados Unidos después de una invasión británica por artistas como, por ejemplo, Cliff Richard, que fracasaron. Entonces, los Beatles fue como la primera apertura británica en el terreno gringo. Y así se presentaron en el show de Ed Sullivan, con alrededor de 74 millones de televisiones prendidas viendo a los Beatles. Sin duda, un éxito total, del cual John Lennon aprovecha también para lanzar un libro en el marzo de ese año, el 64, que se llama In His Own Right, que te voy a hablar después de ese detallito, porque viene en relación con el nombre del disco. Cuéntanos. Pero bueno, vamos a ordenar un poco la historia. Y Walter Chenson, que era el hombre, el artista que estaba trabajando con los Beatles, le pregunta a ellos cuál sería entonces el género de la película, a lo que John Lennon les dice: una comedia. Una comedia es lo mejor que pueden hacer para presentar a la banda, también considerando que en ese entonces las redes sociales no existían y hoy día tú tienes los artistas mostrando su calidad y vendiendo su imagen en la internet. Acá los Beatles hicieron algo similar con esta película, mostrando a la banda en un día tradicional, pero todo disfrazado dentro de un cómics, porque era falso, pero a la vez tenía mucho de real. Y la banda firmó un contrato por 3 películas. Una de ellas es la que te estoy contando hoy, A Hard Day's Night, pero también hicieron Help y Yellow Submarine, las 3 grandes películas de los Beatles. Y contrataron a Dick Lester, un cineasta famoso en ese entonces, que convenció a todos los Beatles porque tenía conocimientos del jazz y había trabajado en una serie, en un programa radial que se llama The Goonies, que era bastante rebelde y que despertaba también el alma rebelde de los Beatles cuando eran más jóvenes. Todo este antecedente validaron al artista para poder ser considerado dentro del proyecto, al igual que el hombre que estuvo detrás del guión, el cual fue Alun Owen, un artista que propuso un guión y del cual John Lennon ojeó, y no una vez, no varias veces, debido a que Paul McCartney, que en ese entonces estaba con Jane Asher, que era actriz. Entonces
le dijo, oye, léete todo primero y luego decides si vas a entrar en el proyecto. Pero todos quedaron maravillados y el resultado sigue siendo hasta hoy un hit. De hecho, para esas sesiones suceden cosas importantes también en la historia de ellos, como por ejemplo que George Harrison conoce en el cast de la película a Pattie Boyd, que vendría a ser la musa para la canción Something de los Beatles. No sé si conocen ese tema. Something in the rain, she moves. Ese tema, sí, es muy bueno. Sí, es un buen tema. Bueno, que el disco entero es bueno. Sí, bueno, pero ese tema sale en Abbey Road. Pero volvamos entonces a la historia. Y esta historia tiene un nombre, A Hard Day's Night. ¿De dónde aparece el nombre? Una noche de un día arduo de trabajo. Eso significa en español. Y en el mismo libro que te estaba comentando, In His Own Right, John Lennon aparece entre medio de ese libro, A Hard Day's Night, y del cual Ringo, que era uno de los más carismáticos detrás del escenario, venía con ese chiste, siempre con esa palabra, a lo cual muchachos llamaba la atención. A Hard Day's Night lo tomaron, lo consideraron para el nombre de la película, para el nombre del disco y también para el nombre del primer tema del disco. Era pegajoso George Harrison entonces. Claro. Tenía esas ideas que es como, oye, me estoy contando como chiste. ¿Y cuándo se te ocurrió? No, si un chiste. ¿Y cuándo se te ocurrió? Y bueno, como te comentaba, Dick Lester también estuvo metido no solo en la producción de la película, pero también tenía que decidir ante las canciones, porque eran las canciones las que iban a aparecer en la película. Exacto. Entonces se metía en las sesiones y George Martin, que era el productor de los Beatles, ¿no? el que les daba la venia para poder hacer todo lo que han hecho, porque el quinto Beatles, se sentía un poco chocado porque venía Dick Lester y le cambiaba un poco las ideas. Pero de esas ideas nacieron cosas también interesantes, como por ejemplo el primer acorde del tema A Hard Day's Night, que hasta un par de años atrás era un acorde misterioso. El primer acorde del tema A Hard Day's Night es una mezcla de acordes. De hecho, vemos, por ejemplo, a un re en Paul, en el bajo, un re en cuarta suspendida por parte de John Lennon, un fa por parte de George Harrison en novena, y un escondido George Martin con un piano haciendo un fa, y hacen pan, it's gonna hard day's night. Ese primer acorde era un simple misterio matemático propio del nombre de esta misma radio, amigo Hardcore, amiga Lili. Oye, cuéntame de nuevo, ¿en qué año fue que se descubrió? Sabes que yo leí en un blog una noticia relacionada a eso y me llamó la atención. Y sabes que cuando escuché que eso era el acorde, yo dije, ya, ¿de verdad esto es el acorde? ¡Tan misterioso! Estos tipos son unos verdaderos genios. Mira, eso fue 40 años después. Ahí podemos hacer la cifra. Yo no tengo una calculadora en este momento, pero fue 40 años después de la creación de la música que Jason Brown hizo este estudio y descubrió ese acorde que estaba detrás del bajo y la guitarra de la banda. En otras palabras, la gente que quería sacar esta canción se quebró la cabeza 40 años. Para un acorde que dura, ¿cuánto? ¿2 segundos? ¿3 segundos? Cuando tú pones play pasa derechito, listo. En otras palabras, como decía, si no saco este acorde, no es la canción. Sí, está un 99% completa. No, es bueno, un 1% completa y el otro 99% es el acorde. O sea que la canción no la saqué. Revesable. Bueno, el acorde fue un misterio, pero viéndolo así, necesitas a 4 personas para poder ejecutarlo. Y esa fue la intencionalidad de Dick Lester para poder enganchar a la gente desde el minuto 0 en la película con un sonido estruendoso y muy brillante, que vendría a ser el primer acorde del tema. Y también le pidió a los Beatles que terminara ese tema con un fade out
bien suave, con unos arpegios para que se camuflara con la escena que venía después de la película. Entonces, todas esas aportaciones Dick Lester la entregó a la banda. Ahora, pasando el tiempo, todo eso se volvió clásico, todo se volvió clásico. Pero dejemos un rato de lado a Hard Day's Night y vemos también dos temitas de este disco que me gustan mucho, que uno de ellos es And I Love Her, que es un bolero, vendría a ser como el rock bolero de los Beatles, donde vemos a los bongos, a Ringo Starr y también la guitarra española, un tema que fue muy famoso acá en Latinoamérica, ya que ha sido versionada por Feliciano, Roberto Carlos, The Wailers, y simplemente te muestran la calidad musical que tenía Paul McCartney para crear baladas. Era el hombre de las baladas, de hecho, en la banda. Si John Lennon le puso la energía a Hard Day's Night y Can't Buy Me Love, o She Loves You, ahí Paul McCartney le ponía todo el bajón a los temas. Oye, y esas mezclas, lo fabuloso que tienen es que permiten transmitir la música en otros idiomas, permiten hacerla viajar por el mundo de una manera más fácil, hacen una mayor propagación, una mayor divulgación. Es como cuando en ese capítulo hablamos acerca de la primera traducción al español de My Way. Si nunca se hubiera podido traducir al inglés, nunca hubiera existido la versión en español. Me imagino que esta versión que tú nos acabas de mencionar, si no se hubiera hecho de esa manera, no se hubieran hecho toda esa cantidad de covers que permitieron traerlos en español a los Beatles, por ejemplo. Sí, es correcto. De hecho, también he visto videos de, no sé, por ejemplo, Camilo VI cantando de un tema de los Beatles. Así que está disponible para todos los idiomas y se masificó de esa forma también por el tiempo. Todos los artistas al final han hecho un cover de los Beatles. Y otro tema, que es el tema que cierra la película, es Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love es el tema que cierra la banda sonora y también el disco del lado A de esta placa, que logró tener 2 millones de ventas en Estados Unidos y tiene directa relación e influencia con la canción She Loves You, porque tiene la misma onda, empieza bien rápido, bien acelerado. Lo habían creado en ese mismo día en la mañana, entonces que vino con ese ruido ahí bien. Tenían harta energía cuando estaban haciendo estos temas. Podríamos decir que eran puros viejos buenos. En ese entonces sí. Tenían como una telepatía entre ellos, así como que ya, decirlo también, ya, vamos a tocarla. Todos juntos, apechugando como el equipo de Film Sin Radio. Claro, y con Can't Buy Me Love llegaron a esa cima en abril de ese mismo año, donde lograron tener un hito que Maluma ojalá le gustaría tener a Justin Bieber o Ariana Grande, qué sé yo, que es los 5 temas en el top 10 de Billboard, liderado por Can't Buy Me Love, luego Twist and Shout, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand y Please Please Me. Le faltó una más. De pura, reciente no pusieron el álbum entero. Es como cuando, ¿cómo se llama? ¿Quién fue que volvió 7-1 o 7-0? Chile a México. No, Alemania. No me acuerdo. Alemania. Brasil-Alemania. Como, Brasil-Alemania le faltó un gol más y no importa. No volvió tanto. Bueno, algo así fue como una goleada lo que pasó en el 94, en abril. Una goleada que no va a volver a suceder, yo creo. Consideremos también que en ese entonces la radio estaba masificándose, había el invento de la televisión, lo estábamos recién conociendo. Entonces, que aparecieron los Beatles simplemente validó toda esta masificación de tecnologías, donde ellos llegaron a todo el planeta. Se toparon con esa masificación. Y también recordar que estaban sacando 2 álbumes por año, entonces la rotación de temas que tenían era impresionante. todo el día.
No tenían ninguna idea estanca, todas servían. Todas para afuera. Hay que darlo todo, decían. Decían, hoy tengo una canción sobre una mesa, yo la no me importa, si no sirve no me importa, está ahí. Y ya me imagino la química. Pero si va a ser una mesa, ya sabes qué, hablemos bien de la mesa, pongámosle adorno, hablemos de lo que está sobre la mesa, y me imagino que arman un repertorio de la temática que sea. Claro. De hecho, este disco lo crearon en un par de semanas en un hotel, con un piano, así que con eso digo todo. La espontaneidad aquí fue algo natural y bueno, yo creo que es lo mejor para los discos. Claro. Y como resultado, te puedo decir que la influencia de este disco se ve reflejado también en el futuro, por ejemplo, con el folk. Porque todos los artistas de folk se sintieron seducidos también por el rock. Entonces nace ahí el folk rock, abrió esa puerta británica. Entonces los Rolling Stones ya estaban apareciendo en Estados Unidos y luego aparecían otros artistas también británicos que iban a aparecer en un futuro, y también bandas como The Animals en Estados Unidos iban a lograr también algo de éxito debido a lo que ellos lograron en A Hard Day's Night. Y la crítica coincidió simplemente que el disco era pura energía, unos Beatles jóvenes que lograron encantar al mundo con una película simple, muy digerible, donde la gente requería el producto, entre comillas, Beatles, y fue hecho de la mejor forma, de la forma más inteligente, y que logró que el film fuera considerado dentro de los 100 films de todos los tiempos por la revista Time. Y también que los Beatles se hayan puesto tanto la camiseta en el proyecto que las personalidades que se crearon para la película al final como que las adoptaron propias. Entonces, ellos adoptaron la misma personalidad cómica que tenía la película sobre ellos mismos y marcó una línea ahí. De ahí en adelante los Beatles no volverían a ser los mismos. O sea que podríamos decir de que los Beatles no entraron en el personaje entró en los Beatles. Sí, correcto. Y sobre todo de John Lennon, que era el hombre que estuvo liderando todas las canciones de este disco. Como nunca antes, un Beatles también lo hará en un futuro, y dejó la vara muy alta. Y para cerrar el tema, recordar también que en ese entonces, como te comentaba, eran muy jóvenes, eran enérgicos y estaban saboreando la fama y también la estaban disfrutando, porque después en un futuro, en otro capítulo de freemusicradio.com, te invito, cuando aparezca ese show, que le pongas play. Hablaremos también de que ellos luego pasarán por un cuestionamiento también de la fama. Como todo gran artista llega en algún momento, se hostiga de esta mierda. Bueno, a los Beatles les pasó esto, pero en ese entonces era puro brillo, eran unos cabros jóvenes teniendo el éxito que quizás nunca nadie había tenido antes, y quedó plasmado en una película que quedó simplemente dentro de los films más importantes de la historia. Así que simplemente te invito a escuchar este disco, que si bien a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor tu mamá, tu papá lo ha escuchado en algún momento, pero te invito a que lo repases, que lo escuches nuevamente y te des cuenta que si lo posicionas en medio de la línea del tiempo, le verás el origen, verás por qué tanto revuelo después de tantos años. Esto es freemusicradio.com, amigo hardcore. Déjame comentarte de que este día ha sido un día muy sorpresivo. Hemos procesado bastante información nueva, bastante compleja, bastante completa. La verdad me gustó mucho esta grabación, chiquillos. Es con todo nuestro corazón para ti. Me gustaría poder, si me lo permiten, por favor, darle una recomendación de una película que estuvimos viendo hace un tiempo con mi esposa, que se llama La canción de tu vida. Y tenemos a Mark Ruffalo interpretando el papel de un productor que fue despedido de su discográfica. Y ustedes saben que a veces cuando te echan de tu propio proyecto, las fuerzas
todo apunta a que puedes hacer algo mejor y terminas estando mejor posicionado de lo que empezaste. Y esta es una de las cuantas lecciones que se reflejan en esta película. Muy linda la película, muy profunda, muy pintoresca. Y no quiero matarte la ilusión contándote todo, solo te puedo decir que tiene una sencillez que captura tu atención de principio a fin y terminas esperando más. Igual los invitamos a que puedan cambiar su perspectiva sobre la música, a poder no verla solamente como voy a escuchar esta canción para desestresarme o solamente porque me gusta el tipo de melodía quizás, sino que profundizar e investigar. ¿Por qué? Porque la música es mucho más. Y cuando investigamos mucho más y vemos un poco más el trasfondo de aquellas cosas, vemos la música de una forma más diferente y hasta la podemos disfrutar un poco más y saborear también. Y bueno, agradecerte, amigo Zulet, por contarnos la historia detrás de ese discazo. Tengo muchas ganas de escucharlo, así que me voy a introducir en esta semana para poder dar mis comentarios posteriores. Lo mismo digo, yo me quedo así yo quedo con gusto a escuchar Lana del Rey y la discografía completa de Evanescence. Antes de las 12 de la noche probablemente termine siendo ese mi panorama, porque me gusta, me llama la atención el hecho, como dice Lilix, de al final tener la libertad de poder hablar estos temas abiertamente. Probablemente podamos ser cuestionados por eso, pero es música, y toda la música, como verás, hoy hablamos cosas que te muestran que la profundidad que hay detrás de todo esto no es tan simple, no es como ir y liderar una cosa, no, esto es mucho más complicado, si me lo dice, en fin, pero como te digo, valora le fucking music. Escucha Lana del Rey, escucha Gótico, escucha los Beatles, y te digo un consejo: sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo que más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare. ¡Bravo!